obviamente es un hecho, es algo que existe contundentemente en la realidad política de Colombia, y que no se nos permitiese la legalidad, pues fue, digamos, un golpe absurdo que la Corte ha restablecido como un derecho. El Consejo Nacional Electoral indudablemente necesita una reforma, lo vengo planteando desde antes de este tema. No, la autoridad electoral, el árbitro de las elecciones, no puede estar constituido por las mayorías del Congreso. Eso es un insulto a la minoría, eso es un insulto a la democracia. Eso es una institución generada por la constituyente, indudablemente, pero es un mal invento. No puede haber una autoridad arbitral en términos de elecciones que pertenezca exclusivamente a las mayorías políticas del Congreso de Colombia. Por ese camino hay una destrucción democrática, fue lo que ocurrió con Colombia Humana. Operaron como mayorías en contra de la posibilidad democrática de conformar movimientos y partidos políticos como un derecho fundamental de cualquier colombiano. Y hoy los ha desdicho la Corte Constitucional. Ojalá podamos ser mayorías para en el Congreso de Colombia iniciar una reforma constitucional que permita desligar de esas mayorías del Congreso la autoridad electoral de Colombia. Senador Petro, igual justicia hizo la Honorable Corte con un caso distinto al suyo, pero al fin de cuentas un denominador común, que era también los enemigos políticos del nuevo liberalismo en el Consejo Nacional Electoral. Lo que nos ha llamado la atención es que a esta altura, después de que se conoció el sentido del fallo y la votación, a esta altura todavía no se ha podido firmar la ponencia porque el magistrado pues no la ha remitido, puede que haya tenido algunas dificultades, pero preocupa que luego de este éxito a usted le pase lo mismo y usted en este momento pues tiene una carrera no solamente con sus votos, sino con el tiempo para poder armar sus listas. ¿Qué se puede hacer para acelerar el proceso? La presión pública, ¿no? Digamos, después, digamos, de una decisión democrática, de una instancia judicial del nivel de la Corte Constitucional, el que no se operativice, que no se vuelva realidad, pues indudablemente afecta en primerísimo lugar a la Corte Constitucional y en segundo lugar a derechos fundamentales ya generados. La opinión pública en eso tiene que tener, digamos, mucha presión, porque no por la maniobra de meter una ponencia que no se firma en una gaveta de un escritorio, se puede conculcar un derecho fundamental establecido por la Constitución, y menos si proviene de un integrante de la máxima instancia constitucional. Entonces la presión de la prensa, la presión de la ciudadanía es fundamental, y yo diría incluso la acción de tutela, porque la tutela es para eso, para restablecer derechos fundamentales. En el caso particular de Colombia Humana, tengo que decirlo, yo siempre he pensado que la verdadera personería jurídica la otorga el pueblo, con sus votos. Es el generador realmente de la soberanía política de un movimiento, de su existencia, de su fortalecimiento o de su desaparición. Y esa apuesta a la población es la que hemos mantenido, aún sin personería, hemos sido un hecho político y lo seguiremos siendo. Se engavete o no se engavete la ponencia, no dependemos de eso, dependemos es de la voluntad popular, cualquiera que sea. Y lo que sí es cierto es que en favor de la Corte Constitucional y de su jerarquía judicial no pueden haber maniobras individuales que dañen una labor colectiva que está realizando la Corte y que es a profundidad, y para ello tanto prensa como ciudadanía como nosotros mismos tenemos que estar atentos para que lo decidido se vuelva una realidad.
Senador, en la práctica, ¿cómo cambia el panorama para la Colombia Humana y también para la Unión Patriótica en las elecciones al Congreso y a la presidencia, por ejemplo, en materia de financiación? No, pues nosotros no existimos, ¿no? Digamos, desde el punto de vista jurídico. Existimos desde el punto de vista político. Ahora, si se aplica, si se publica la sentencia, etcétera, existimos jurídicamente, seguimos existiendo políticamente. Esa diferencia que provoca que nosotros podemos dar avales, tenemos que hacer ahí digamos una estructura ahora legal, coordinación nacional, secretaría general, todo eso que tiene que ver con los movimientos políticos que no habíamos podido hacer, tramitar demandas de la sociedad a partir ahora a través de una agrupación política reconocida, participar de acuerdo al estatuto de oposición en medios de comunicación, etcétera, tal como establece la ley. Se separarán los logos, hay que hacerlo, y tendremos capacidad de otorgar aval, que es, digamos, la figura más importante de cara a las elecciones. No tendremos financiación, ya eso será hasta después. Pero todos seguimos en el pacto histórico. La gran convergencia de fuerzas políticas y sociales de cara a cambiar el Congreso de Colombia, cambiar el hacedor de las leyes, que de mafias corruptas debe pasar a la ciudadanía, a la gente del común, y ojalá cambiar la presidencia. Así que la personería jurídica de Colombia Humana no altera la configuración de esta gran alianza político-social que busca el cambio real del país. Sí. Senador Petro y precandidato presidencial, el señor Oscar Iván Zuluaga recibió el apoyo oficial de 33 congresistas que representan más de la mitad de toda la bancada del uribismo. Salieron otros líderes de la derecha hoy a expresar su inconformidad por esta expresión, porque dicen que hay otros candidatos. ¿Cree que esto, por ejemplo, esta división que hay al interior del Centro Democrático, le puede favorecer a usted? No tanto, digamos, lo que yo observo es una decadencia del proyecto Uribe. Uribe ya no le responde a la sociedad colombiana de hoy. Y la demostración de eso es el mismo gobierno de Duque. Era de otras épocas, para ser indulgente. Las mayorías del país acogieron esa propuesta, pero era otra época. Hoy es diferente. Hoy los problemas de Colombia necesitan de unas respuestas diferentes a las que produce el uribismo. Y en esa medida ha perdido consistencia dentro de la sociedad colombiana. Esa decadencia se tramita en fuertes divisiones, casi en una personalización de la política uribista. Yo creo que ellos, que han demostrado astucia política durante todo este recorrido del siglo, pues terminarán haciendo otra coalición, digamos. Hay una disputa en el voto de derechas colombiano hoy entre el uribismo y otras fuerzas políticas. El voto de derechas colombiano sigue siendo fuerte, no mayoritario, pero fuerte. Y yo creo que lo tramitarán a través de lo que se llama la figura de la coalición, es decir, de unas consultas en donde diversas candidaturas, no solamente uribistas propiamente, van a competir por un solo proyecto político que se presente para competir con nosotros, posiblemente con Fajardo. Las encuestas dicen que no pasarían a segunda vuelta, pero tienen toda la fuerza del Estado y del dinero público para intentar pasar a esa segunda vuelta. Pero lo harán de manera unificada. Yo no creo que terminen en una dispersión política que sería absurda para ellos mismos. Senador, yo quiero volver al tema de la personería jurídica y pues primero era algo que se caía de su peso, lo único que asombra es que se haya demorado tanto el proceso, pero ya resuelto este tema y mirando a las elecciones presidenciales, ¿usted siente que tiene suficientes garantías en el proceso electoral? ¿Usted está dispuesto a respetar y entender lo que pase en ese proceso electoral? Hay un tema que obviamente tiene que ver con el cuidado del voto.
las investigaciones que estamos haciendo sobre los diversos procedimientos de fraude en Colombia, que abarcan millones de votos y que son determinantes en la decisión. La compra de votos, que es la más usual, una que es poco publicitada, que son los jurados homogéneos, cuando alcaldes y fuerzas políticas, digamos, afines al proyecto político del actual gobierno, controlan regiones enteras del país y pueden poner los jurados igualitos del mismo, dependiendo de un alcalde, por ejemplo, y los jurados meten los votos de unas bases de datos, de cédulas, de gente que se fue al exterior, que nunca más volvió a usarlas, que están allí, son 6 millones de cédulas, y se ha logrado establecer aproximadamente 2 millones de votos de esas cédulas que siguen actuando dentro de Colombia y que por su cantidad usadas en jurados homogéneos pues pueden determinar la mayoría de un Congreso o un presidente, que fueron usadas en las elecciones pasadas, incluidas las del plebiscito de la paz. Eso tiene que ser transformado totalmente. Dialogaremos con el registrador sobre ese objetivo, más los fraudes ya tecnológicos del software, etcétera. Entonces, digamos, en Colombia hay un sistema de fraude integral que solo se puede evitar, por ejemplo, en el caso nuestro concreto que se avecina, si tenemos 120,000 testigos electorales bien entrenados y actuando desde las 8 de la mañana hasta el momento en que se hace el acta final. Eso no es fácil, eso es un ejército de cuidado electoral, pero estamos en la disposición de tratar de construirlo porque es el mejor instrumento para controlar la pureza del voto en Colombia. O colgar sin que estrenemos la personería y los avales. Demos unos avales, por ejemplo, senador Petro, ¿qué va a pasar con Piedad Córdoba? ¿Eso quedó ya listo? No sé, ella está tomando sus decisiones. Yo hablé con ella. Yo quiero una Piedad Córdoba liberal, como era, digamos. La conocí, es muy jovencita ella y yo también. Cuando la conocí en el Congreso, ella era una representante de la Cámara del Partido Liberal. Creo que así terminó su carrera parlamentaria cuando la sacaron, en mi opinión, arbitrariamente del Senado. Liberal. Porque yo sí creo que puede haber una confluencia entre liberalismo y progresismo. Pero no el liberalismo del neoliberalismo, discúlpeme las palabrejas, es decir, de la conversión de los derechos de la gente en negocios y codicias, sino en ese liberalismo que fue de la revolución en marcha, de la agenda de las transformaciones que permitían precisamente garantizar derechos de la gente, que quedó interrumpida por la violencia ya a mediados del siglo XX y que es necesario reconstruir en el siglo XXI y es nuestro puente común con lo que llamamos aquí ahora el progresismo. Si Piedad Córdoba se metiera en esa idea de construir los puentes entre el liberalismo de López Pumarejo, de Gabriel Turbay, de Gaitán y el progresismo de hoy, pues pienso que nos ayudaría a construir una gran tesis, una gran salida democrática para Colombia. Es decir, que usted quiere a la Piedad Córdoba de antes y no a la Piedad Córdoba prochavista y promadurista. Pues yo mismo la critiqué, ¿no? Digamos, y ella lo sabe. Los episodios se dieron públicamente. Es una Piedad Córdoba liberal. Significa que el aval, pues ahí vienen unos problemas, ¿no? Porque ¿para dónde van los avales del Partido Liberal? Es un tema que no puedo yo responder. Pero digamos, lo que sí me interesa de Piedad Córdoba es su vértebra negra de mujer liberal, que creo que aporta en Colombia. Pregunta, pues para poder titular esta entrevista, además del
beneplácito suyo. Usted le ha propuesto a Margarita Rosa. ¿Ya le dio el sí? Ella hace parte de este esfuerzo. Lo que no ha dado el sí es a ser congresista, porque yo entiendo lo que eso significa, pues yo lo he vivido en carne propia. El procedimiento para establecer la cabeza de una lista cerrada, cremallera, discúlpeme estas nuevas palabrejas, que significa que se combina hombre, mujer o viceversa en todo el orden de la lista, garantizando que la mitad de las curules que se elijan sean mujeres. Es un hecho histórico en Colombia, eso no ha sucedido en el Congreso de Colombia, es decir, darle por decisión de un movimiento político la facultad a la mujer de hacer las leyes de Colombia en igual condición real, no simbólica, sino real de los hombres. Es un hecho histórico y pues a mí me encantaría que Margarita Rosa lo encabezara, esa es la verdad. Me encantaría como mujer, que es como lo que es un resumen de cariños y de amores de Colombia, pero pues obviamente pasa por decisiones personales que tienen que ver con su familia, con su estabilidad, etcétera, y en eso uno no debe meterse ni presionar demasiado. Senador, nuevamente felicitaciones por su personería. Ojalá que muy pronto sea una realidad una vez se surta el proceso, y aprovecho para desearle un buen fin de semana de sus actividades. Bueno, gracias Julio, muy amable. Estamos hablando. Estamos al habla, es el senador Gustavo Petro.